Ya. Empezamos, chicos, entonces. ¿Están viendo la pantalla? Aló, Vales, ¿se ve la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar hoy día 5 de octubre, en el Día de la Medicina. Me da mucho gusto poder estar con ustedes hoy día. Y vamos a hablar sobre la evaluación del líquido amniótico y sus trastornos. ¿Qué vamos a decir de inicio? El líquido amniótico, el índice del líquido amniótico lo vamos a abreviar en esta clase como ILA, es uno de los principales indicadores gestacionales. ¿Por qué? Porque es usado por su accesibilidad, rapidez y valor pronóstico en la gestación, porque apenas uno puede poner el traductor o poner las manos sobre el abdomen de una mujer gestante, nos damos cuenta que está lleno de agüita, ¿no? Actualmente la ecografía abdominal, que ha cobrado muchísima importancia en la salud reproductiva, especialmente en la parte obstétrica, es indispensable, ya que el índice de líquido amniótico nos lleva a sospechar de patologías en forma precoz, viéndolo por ecografía. ¿Como qué? Como si se está disminuido, ruptura prematura de membranas, o si está disminuido y no ha perdido por vía vaginal nada de líquido, puede tener una malformación congénita como atresia esofágica. O de repente que esté funcionando mal la placenta, que se esté envejeciendo y tenga una insuficiencia placentaria. ¿Qué vamos a ver a lo largo de la clase? Definición, la composición, volumen y funciones del líquido amniótico, cómo se forma el volumen y el líquido amniótico cuando hay las formas patológicas, oligohidráneos y polihidráneos. ¿Qué vamos a ver sobre su definición? El líquido amniótico, LA, líquido amniótico, es parte del producto de la concepción. El líquido amniótico es aquel que baña toda la cavidad amniótica alrededor del feto. Se considera que en las etapas iniciales del embarazo tiene origen materno y a partir de la semana más o menos 18-20 tiene origen fetal. Eso es algo que tenemos que diferenciar. En los primeros meses, origen materno, y luego ya va a ser composición pura del feto a partir de 18-20 semanas. Esta cavidad es una estructura que aparece precozmente en la embriogénesis, siendo patente en el blastocisto en el momento de implantación. ¿Se acuerdan del blastocisto cuando se implanta como una hendidura chiquitita? Y envolverá al embrión primero y al feto después, creándoles un espacio adecuado para el desarrollo. En condiciones normales, ¿cómo es? Es un líquido transparente, claro, a veces ligeramente opaco, blanco, gris o ámbar. El olor semeja a la lejía, al hipoclorito de sodio. Durante la primera mitad del embarazo es de color amarillo opaco y después pues, va aumentando y a medida que va terminando puede tener hasta los restos de la descamación de la piel del bebé. Mayor de 36 semanas, el líquido se va a tornar medio blanquecino porque ya el bebé está maduro. ¿Cuál es la composición? El mayor porcentaje es agua, fíjense, agua, entre el 98 y el 99%. Solutos, del 1 al 2%, partes iguales orgánicos e inorgánicos. Turbidez aumenta con el tiempo de gestación, lo que hemos dicho al inicio es bien clarito, transparente, medio ámbar, y después se va haciendo un poquito más opaco, blanquecino, al final. El peso específico en promedio, casi 1000.78. La presión osmótica, 72 atmósferas a 0 grados centígrados. Los gases, el PO2 igual a 4,43 milímetros de mercurio y el PCO2, 38,50. El pH es de 7,13 antes de las 32 y 7,08 después de esta edad gestacional en adelante. Los componentes inorgánicos no varían en el zinc, cobre, selenio, magnesio, fierro. Entonces, en parte de los orgánicos, ¿qué es lo que tiene? Hemos visto los inorgánicos, ahora los orgánicos. Proteínas, tienen concentración de 20 a 25 veces menor que en el plasma materno, y va disminuyendo con la edad gestacional, no va aumentando. Aminoácidos, su concentración en el líquido amniótico es 50 a 75% menos que el plasma materno y disminuye con la edad gestacional. También tiene hormonas, también tiene lípidos, también tiene vitaminas. Es decir, está enriquecido con elementos orgánicos e inorgánicos.
El volumen normal del líquido amniótico es variable, es variable. Entonces, el volumen del líquido amniótico varía, aumenta desde cerca de los 30 milímetros a las 10 semanas, y hay 30 milímetros a las 10 semanas, de las 14 a 28, 50, 200 milímetros hasta las 16 semanas y 400, ya casi medio litro, a las 20. Llegando a 800 como el máximo entre la semana 32 y 34, llega al máximo. Luego va disminuyendo hasta la semana 41, 42, que es el término, ¿no? Entonces, hemos dicho que cerca del 98% de este líquido es agua y tiene elementos orgánicos e inorgánicos, ¿verdad? Un feto a término, aproximadamente 2.800 mililitros de agua, y la placenta 400 mililitros al término, y el útero contiene casi todo 4 litros. Entonces, este volumen del líquido que hemos visto que es rico en aminoácidos, proteínas, elementos inorgánicos, vitaminas, cuando su volumen es insuficiente, se va a llamar oligohidrantios, disminuye. Y cuando el volumen es excesivo, se va a llamar polihidrantios. Esta función del líquido amniótico tiene que ver con el ecosistema fetal. ¿Qué nos dice en el ecosistema fetal? Que tiene que ver este líquido con la motilidad, con la inhibición de la agresión externa, o sea, lo protege, y con mantener la temperatura. Entonces, todo este ecosistema fetal, ¿qué nos va a decir? Que si el líquido amniótico está en la cantidad y en la formación normal, en su composición normal, el bebé se va a traducir en una salud fetal y en una madurez pulmonar, que es lo que nosotros queremos, que el bebé nazca con una madurez pulmonar, y que aquí interviene este líquido amniótico. Muy bien. Entonces, este líquido amniótico juega un papel, y hemos dicho, fundamental en el control de la temperatura. Permite que el bebé esté en una temperatura adecuada para que siga evolucionando en su desarrollo. El desarrollo pulmonar y el crecimiento de las extremidades. El hallazgo del líquido amniótico alterado en el segundo o tercer trimestre va a permitir identificar al feto de riesgo, porque puede presentar resultados perinatales adversos. ¿Qué puede pasar si el líquido disminuye? Entonces los miembros no se van a desarrollar igual y se pueden pegar cuando no hay líquido. Y la temperatura también va a disminuir y el bebé va a tener problemas de hipoxia. El oligohidranio se ha asociado a riesgo de cesárea por distrés fetal, fíjense, índices del test de Apgar bajo y aumento en la mortalidad perinatal. O sea, no va a estar bien un bebé que tiene disminución del líquido amniótico dentro de la cavidad uterina. ¿Y qué pasa con el polihidranio? También se ha asociado a riesgo, ¿pero de qué? De parto pretérmino, porque la cavidad está llena de tanto líquido que hace que ese músculo uterino comience ya el desencadenamiento de la contracción. Y puede haber además desprendimiento prematuro de la placenta. Tanto es el volumen y tanta tensión hay dentro de la cavidad uterina que se puede desprender la placenta por extracción mecánica. La placenta normalmente insertada, y puede haber también al mismo tiempo, porque hay tanta distensión, ruptura prematura de membranas. Entonces, la alteración del líquido amniótico tiene que ver con la mortalidad perinatal. Entonces, en resumen, hemos visto que hay un ecosistema fetal que está protegido por el líquido amniótico y que nos traduce, hemos dicho, en la salud fetal y la maduración pulmonar. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Las describimos y son: tiene protección contra traumatismos, el bebé está protegido. Permite el desarrollo adecuado del sistema musculoesquelético fetal, lo hemos dicho, porque el bebé puede mover sus miembros sin ningún problema. Permite la maduración y desarrollo del pulmón. Permite el desarrollo adecuado del tubo digestivo. Es una fuente a corto plazo de líquido y nutrientes para el feto, porque hemos visto que tiene zinc, magnesio, fierro, proteínas, aminoácidos, lípidos. Y tiene propiedades también antibacterianas. En este líquido también hay una función antibacteriana y permite que el bebé no se infecte. Cuando hay ruptura de membranas,
puede ingresar un germen y allí se contamina el bebé y se contamina toda la cavidad con el diagnóstico famoso de corioamnionitis. Muy bien. Entonces, ¿qué interviene? Ya hemos visto cómo es la composición, el volumen, cuáles son sus funciones. ¿Cuál es su formación? Entonces, en la formación, ¿qué interviene? La placenta, las membranas, la piel del bebé, el aparato urinario del bebé y el aparato respiratorio. Vamos paso a paso. Formación del líquido amniótico. De la primera a la 8ª semana. Transudado del plasma materno a través de labios. Hemos dicho que en la primera mitad del embarazo casi es toda la formación materna. Y a partir de 18-20, que hemos dicho que es fetal, ¿no? Eso bien claro desde el inicio. Entonces, de las 10 a 18 semanas, es un trasudado del líquido intersticial fetal a través de la piel fetal inmadura, que es muy finita en esos momentos, siendo pues su composición similar a la del líquido intracelular del feto. Entonces, esa transudación hace que permita que tenga la formación del líquido amniótico. Pero ¿qué pasa mayor de las 18 semanas? El desarrollo fetal determina un engrosamiento y queratinización de la piel del bebé, que va a impedir ya la transudación a su nivel. Entonces, ¿cómo es la formación del líquido amniótico si ya no permite esa transudación? Va a ser a partir del riñón fetal. Fluido traqueal, las secreciones del epitelio del tracto respiratorio que aportan 50-80 mililitros por día. Ahí hay fosfolípidos y la surfactante en el fluido traqueal. Transudado de líquidos entre la sangre fetal y la cavidad amniótica a través de la placa corial placentaria, el cordón umbilical y la piel fetal. Esta es la vía intramembranosa, que nos da 40-50 mililitros por día al término. El trasudado materno a través de las membranas ovulares, que nos da 10 mililitros por día. Entonces tiene que ver con el fluido traqueal, con el trasudado de los líquidos de la sangre fetal a la cavidad y el trasudado materno a través de las membranas ovulares. Entonces, todo eso es la parte materna. Entonces, a partir de las 18 semanas ya hemos dicho que la piel se queratiniza, entonces ya va a ser difícil que pase ese trasudado. Entonces, acá viene la función del riñón, mayor de las 18 semanas. Diuresis fetal. La orina fetal constituye el origen principal del líquido amniótico. ¿A partir de qué? De las 18 a 20 semanas. 30% del peso fetal, 7 mililitros a 600 mililitros por día al término. Evidencia la certeza de esta hipótesis. Es la ausencia de líquido amniótico en las agenesias renales y en la oclusión de las vías excretoras, así como la disminución de su osmolaridad cuando el bebé tiene más de 18 semanas y no orina. Entonces se produce el oligohidratos. Entonces el aparato urinario a las 18 semanas aporta 7 a 14 mililitros por día. A las 25 semanas, 60 mililitros por día. Y al término, 600 mililitros por día. Fíjese qué importante es el riñón fetal para esto. ¿Y cómo se elimina ese líquido amniótico? Semana 18 se autorregula por el propio proceso de transudación. La vida media del líquido amniótico a partir de las 18 semanas es de 90 minutos. En 3 horas todo el volumen se renueva. Entonces, cada 3 horas se va renovando el volumen del líquido. La deglución fetal interviene en la eliminación del líquido amniótico y su posterior reabsorción intestinal constituye la vía de eliminación principal, la deglución fetal. El feto deglute grandes cantidades de líquido amniótico, mayor de 20 mililitros por hora, hasta 500 a 1000 mililitros por día al término. Fíjense todo lo que toma, ¿no? Va deglutiendo y va orinando, va deglutiendo y va orinando. Por eso que es importante que esté indemne toda la parte del tubo digestivo, así como el riñón, el tubo digestivo. La transudación a través del pulmón y la piel fetal, también es la eliminación del líquido amniótico. Los vasos sinusoidales del adhesivo a través de las membranas y del cordón umbilical. Y la transudación a través de la placa corial, membranas y cordón umbilical también tienen que ver con la eliminación del líquido amniótico. Acá lo principal, deglución fetal y la transudación a través del pulmón y piel fetal. La reabsorción depende fundamentalmente de ¿qué? Del aparato digestivo. La reabsorción aumenta con la gestación.
7 mililitros a las 16 semanas y 500 a 600 al término. Hemos dicho que cada 3 horas se va a renovar. Vayamos ahora a ver las medidas, ¿no? ¿Y qué medidas serán? ¿Cuándo diré yo que hay oligohidráneos o polihidráneos? Las medidas de la cantidad de líquido amniótico se pueden realizar utilizando diferentes técnicas. Las más conocidas, y que quiero que ustedes sepan y que nos aprendamos, son la máxima columna vertical, MCV, y el índice de líquido amniótico que lo patentó, lo descubrió Phelan, ¿no? El índice de líquido amniótico, ese es el famoso ILA. Siempre van a estar ustedes escuchando o leyendo. En tal bebé se evaluó el ILA con tantos centímetros. El ILA, índice de líquido amniótico. La máxima columna vertical se realiza midiendo la máxima columna vertical del líquido libre de partes fetales y cordón en forma vertical. O sea, encontramos un lugar donde no haya partes fetales y no haya cordón y lo medimos. ¿Cómo se considera normal el MCV? De 2 a 8. Menor de 8, oligo, mayor de 8, estamos con líquido aumentado, polihidráneos. El ILA, que es el índice del líquido amniótico, es el valor obtenido a partir de la suma de las máximas columnas verticales del líquido siempre libre de partes fetales o cordón umbilical en cada uno de los 4 cuadrantes que se delimita por la intersección de 2 líneas perpendiculares entre el abdomen materno, la línea media longitudinal, con la media transversal entre la sínfisis pubiana y el fondo uterino, ¿no es cierto? Entonces, en todo el abdomen lo vamos a dividir en 4 cuadrantes. En esos cuadrantes buscamos las máximas columnas verticales donde no haya partes fetales y no haya, y las medimos. Y después hacemos un promedio. El transductor se coloca en posición sagital y lo más perpendicular posible al suelo. Se considera normal. ¿Cuáles son los valores normales del ILA? Entre 5 y 25. Es factible ya realizarlo a partir de qué semana? De las 24 para adelante. Antes no, porque va a ser muy difícil, está muy pequeño y muy difícil de encontrar en los 4 cuadrantes los pozos de líquido que sean en forma vertical para poder hacer el promedio. Acá está, los criterios semicuantitativos, columna vertical máxima, CDM o CMC, de Manning mira, fíjense, desde 1981. Tiene un alto valor predictivo positivo y baja sensibilidad. Entonces hemos dicho, buscamos una columna vertical en un lugar donde no haya, ¿qué? Partes fetales ni cordón umbilical, y eso lo vamos a medir. ¿Cuánto va a medir? De 2 a 8. Ahí está. Entonces, según esta valoración de la columna vertical máxima, anhidráneos, ¿qué lo vamos a considerar? Cuando tiene menos de 1 centímetro. Oligohidranio severo, o sea que quiere decir que las cosas pueden ir mal para el bebé. Menor de 2 centímetros esa columna. Normal, hemos dicho, de 2 a 8. Polihidráneos leve, de 8 a 12. Polihidranio severo, de 12 a 15. Esa es la columna vertical máxima. Y la aparición del ILA por el método de Phelan, el índice ya no es una sola medida de una columna, sino de 4 cuadrantes. Y ahí está, fíjense cómo se divide. 4 cuadrantes. 1, 2, 3 y 4. Ese es el índice por el método de Phelan. ¿Cuáles son las medidas normales? Este índice se va a considerar normal de la medición del promedio que sale de la medición de los 4 cuadrantes de 8 a 18 centímetros. Valor límite inferior de 5 a 8. Valor en límite superior de 18 a 25. ¿Qué se va a considerar ya oligohidráneos? Menor de 5. Oligohidranio severo, menor de 2. Oligohidranio leve, mayor de 25, oligohidranio severo, mayor de 32, que a veces podemos encontrar esas personas que no pueden ni caminar ni respirar, y a veces hay que sacar el líquido para que pueda respirar bien la mamá. Entonces, columna vertical máxima, 2 a 8. Índice del líquido amniótico, método de Phelan, el promedio de los 4 cuadrantes,
de 8 a 18. Muy bien. Acá están las mediciones, fíjense, ¿ven? Buscan los lugares, las zonas donde no haya partes fetales, es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Lo ponen en el sistema y el mismo sistema ya le saca el índice de líquido amniótico. Entonces, hemos visto la definición del líquido amniótico, importantísimo para que conserve el ecosistema fetal, su temperatura, la protección, no se infecte, el desarrollo pulmonar, el desarrollo del tubo digestivo. Es importantísimo el líquido para eso y para que tenga un desarrollo pleno hasta los 9 meses. Pero, ¿qué pasa cuando este líquido amniótico es patológico? Es probable que el oligoamnios o el oligohidramnios o el polihidramnios sea el resultado de un inadecuado control de los mecanismos de regulación. Hemos visto, ¿no? Todas las funciones de regulación, antibacteriana, la deglución, la reabsorción, la eliminación, la formación del líquido amniótico, ¿verdad? Se va formando, va recambiando, se va eliminando, se va reabsorbiendo. Esto que hemos visto al inicio de la clase se altera en algún momento y produce la patología llamada oligohidramnios o polihidramnios, ¿no? Más que un error único en la vía de producción o eliminación. O sea, tiene varios factores por el cual puede haber estas dos patologías. Vayamos al polihidramio. Se define como un acúmulo patológico del líquido amniótico secundario a un aumento en la producción o deficiencia de la eliminación. Entonces, se forma mucho líquido amniótico, un volumen mayor a 2 litros o más. Se asocia a mayor riesgo de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Incidencia, no supera el 1.6%, solamente un 35% se considera de moderado a grave. Cuando ya hay el polihidramnios, solo un 35% de moderado a grave. Entonces, es cuando se produce demasiado líquido amniótico por un aumento en la producción o deficiencia en la eliminación. Entonces, una asociación entre el polihidramnios, vamos a abreviarlo como pH, y la mortalidad fetal e incluso la mortalidad materna ha sido reconocida durante mucho tiempo. O sea, esa es una evidencia ya clínica. El reconocimiento de la asociación entre el polihidramnios y los resultados adversos del embarazo ha llevado a una mayor concientización de esta condición y a un aumento de esfuerzos clínicos para determinar por qué es que se forma tanto líquido y no se puede eliminar, ¿no? Clasificación. Según su evolución del polihidramnio puede ser agudo o puede ser crónico. El crónico es mayor porcentaje. De acuerdo al índice de líquido amniótico, puede ser leve, 25 a 30, moderado, de 30 a 35, y severo, mayor de 35. Según la etiología, materna, el 7%, fetal, el 13%, placentaria, 12%, y hay un 68% que no se sabe por qué es, todo está bien, es idiopático. Trastornos fetales, malformaciones estructurales, defectos del sistema nervioso central, obstrucción o atresia de proporciones del tracto gastrointestinal y defecto de la pared abdominal. Estas son las malformaciones estructurales más comunes que hay. Obstrucción o atresia de porciones del tracto gastrointestinal, defectos estructurales del sistema nervioso y defecto de la pared abdominal. Aneuploidías y trastornos neuromusculares. Trastornos maternos, diabetes, no nos olvidemos. En malformaciones, tubo digestivo, sistema nervioso central. En cuanto a los trastornos maternos, diabetes mellitus, 25%. Trastornos combinados y su inmunización, cuando se tiene la mamá RH negativa y el bebé no, y este choque entre los grupos sanguíneos y el RH nos puede hacer un problema de inmunización y tener polihidramnios. Anemias congénitas, infecciones congénitas, idiopáticas hemos dicho que puede llegar hasta un 60%. La clínica, la altura uterina aumentada, la altura uterina más de lo normal.
más de lo normal que la edad gestacional. ¿Se acuerdan que vamos aprendiendo la altura uterina clínicamente correspondiendo al crecimiento del bebé, ¿verdad? Hasta las 12 semanas por debajo del pubis. Sale de las 12 semanas hasta las 16, es entre el ombligo y el pubis, casi a la mitad son los 4 meses. Cuando llega la altura uterina al ombliguito, estamos entre las 20 y 22 semanas. Y así va aumentando, ¿no? Pero no podemos tener un feto de 20 semanas que debería estar a nivel del ombligo más o menos, o medir entre 20 y 22 centímetros, con una altura uterina de 26, 28. Entonces ahí decimos, ¿qué pasa? O son dos, o hemos fallado en la edad gestacional, o tenemos un mioma, o tenemos un polidrámico. Entonces, para eso, ¿qué nos va a servir? La clínica, porque es importante siempre la clínica, ver si ese abdomen está tensión o no, qué palpamos, qué no palpamos, y la ecografía, ¿no? Ya. Lo otro en la clínica, los síntomas de compresión y distensión, se distiende tanto la piel, se pone delgadita, hasta brillante, tan distendida, se ven los vasos colaterales, la paciente no puede respirar bien, el aumento de peso, el edema, hay edema abdominal, y cuando hay mucha tensión y mucho peso, mucha carga dentro del útero, hay un edema que se forma en el pubis, edema de la parte vulvar y del pubis. Entonces, el aumento de esta altura uterina, diferente a la edad gestacional, la dificultad para palpar partes fetales. ¿Por qué? Porque está tenso. Hemos dicho que está tenso, entonces no puedo palpar las partes fetales. Dificultad para ocultar los latidos también, porque hay tanta agua que nos separa mucho del bebé. Palpación subjetiva de aumento del líquido amniótico cuando uno toca el abdomen y uno puede hacer el balanceo, ¿no? De un lado al otro y siente cómo ahí está lleno de agua. Y el otro diagnóstico que hemos dicho imprescindible para estas patologías y para muchas cosas en obstetricia es el ecográfico, pero siempre el ecográfico y la clínica. No debemos de diagnosticar solo por ecografía. Entonces, hemos dicho también que dentro de esta patología es importantísimo que descartar diabetes. ¿Y cómo le vamos a descartar diabetes? Con su glucosa basal y solicitar siempre su test de tolerancia a la glucosa, su TT o G. Siempre que hay que pedir su test de tolerancia, especialmente a las adolescentes, y así como yo paro con adolescentes, en las mujeres adolescentes o adultas que estén subidas de peso, que han aumentado muchísimo de peso, a veces 20 kilos, 18 kilos a lo largo de todo el embarazo, ¿no? Y que tengan antecedentes familiares. Eso es importante, la historia clínica, los factores de riesgo, mamá diabética, papá diabético, tío, abuelo, alguien diabético en la familia. Descartar esa inmunización, solicitar el KUNS, que es una prueba para poder determinar si hay anticuerpos o no. Los anticuerpos irregulares, para valorar la anemia, se utilizará inicialmente en la medida de la presión venosa en la arteria cerebral, de la pulsatividad de la presión venosa en la arteria cerebral media. Eso es importante para la anemia. En la anemia hay que ver, por eso es importante la ecografía del primer trimestre, de la primera evaluación de la primera mitad del embarazo. Fíjense, en el cerebro se puede ver la pulsatividad de la arteria cerebral media. Y con ese rango de esa pulsatividad, nosotros podemos determinar si hay anemia fetal. Y lo que tenemos que ver en un cuadro de isoinmunización es si el bebé está haciendo anemia. Si el bebé está haciendo anemia, quiere decir que se está dañando con la isoinmunización. Y tenemos que muchas veces terminar el embarazo. Entonces es importantísimo, por eso, la ecografía del primer trimestre. Descartar patología infecciosa, porque también puede ser por infecciones, ¿verdad? Serología IgG, IgM de parvovirus, IgG de toxoplasma. Solicitaremos también serología de LUES, todo lo que pedimos en
el control prenatal, ¿no es cierto? Pedimos toda la serología, pedimos hepatitis, deberíamos de pedir TORCH también, no está todavía en el plan de exámenes de control prenatal, pero sería importantísimo pedir todo eso. Descartar patología malformativa, el estudio ecográfico fundamental de 11 a 14 semanas, y después lo completamos con la ecografía que le decimos morfológica de 22 a 24. La primera es la ecografía importantísima de 11 a 14, genética, para ver, descartar problemas de preeclampsia y también de isoinmunización. Y la ecografía morfológica de 22 a 24. Entonces son dos ecografías fundamentales que nosotros no podemos dejar de hacer y que es lo que ustedes tienen que aprender de este curso. Hay una ecografía entre las 11 y las 14 y hay una ecografía entre las 22 y 24. Eso es importantísimo, ¿ya? Valorar el cariotipo, el riesgo de aneuploidía dependerá de las anomalías asociadas. El polidramio es aparentemente idiopático, el riesgo es de aneuploidía más o menos 0.2 a 1. Entonces, el diagnóstico, valorar la historia clínica y el examen por ecografía, confirmar el diagnóstico. No malformaciones, estudio de la sangre materna, serología, KUNS, la curva de tolerancia y se hace el diagnóstico. En la mamación fetal podemos hacer amniocentesis para confirmar eso. Podemos hacer biopsia escoriales, ahora también se hace. Y se hace el diagnóstico y el polidramnios. Vamos a determinar si es un polidramnios idéntico o no. Entonces, ¿qué complicaciones después de haber hecho nuestro diagnóstico, que ya sabemos bien que tenemos que hacer nuestra clínica, la historia clínica bien hecha, ver los factores de riesgo, determinar el examen clínico, ayudarnos con la ecografía, ecografías que son fundamentales en el primer trimestre y se completa a las 22, 24 semanas la morfológica, los exámenes de anemia, los exámenes de infecciones, todas las serologías que podamos tomar, el urocultivo, VIH, serología LUES, todo eso tenemos que ver y hacemos el diagnóstico. ¿Y qué complicaciones vamos a presentar? En el embarazo, desprendimiento de placenta, hemos dicho ya, ruptura de membranas y la amenaza de parto pretérmino. Debe haber también problemas de que se rompan las membranas y se escape el cordón, prolapso de cordón. En el parto y puerperio, presentaciones anómalas, prosigencia de cordón, lo que está diciendo, inercia uterina, o sea, no se contrae y se relaja y de repente tenemos hipotonía uterina en el posparto, hipotonía que puede volverse atonía y tenemos que de repente sacar el útero porque sangra demasiado. El tratamiento etiológico sintomático, cuando se identifica una causa potencialmente tratable intraútero, el etiológico, si tenemos una causa, lo tratamos. Sintomático, cuando no existe una causa definida de polidramnios o esta no es tratable intraútero, se va a realizar tratamiento sintomático con inhibidores de las prostaglandinas para que disminuya un poquito lo del líquido. Y lo otro es el amniodrenaje. Entonces, si hay tanto líquido y eso está haciendo tanta complicación para el feto y la mamá, entonces sacamos por amniocentesis este líquido, ¿no? Igualito que cuando hacemos una amniocentesis, en el mismo procedimiento sacamos el líquido en forma gradual. El amniodrenaje es un tratamiento sintomático para disminuir la sintomatología materna y la amenaza de parto prematuro. No realizar mayor de 35 semanas. Las recomendaciones sobre cuándo realizar amniodrenaje son polidramnios moderados o severos, no en el leve, cuando o sea, contienen una hila mayor de 30, ahí podemos hacer. Y la longitud cervical inferior a 15 o dinámica uterina materna clínica. Y cuando hay desconfort, o sea, cuando hay malestar de la paciente dice, no puedo respirar, me siento que me ahogo, me duele la boca del estómago, eso es importante porque la paciente se siente mal. Muy bien, eso es sobre el polidramnios. Entonces no nos olvidemos del polidramnios, mayor cantidad en su formación o disminución de la eliminación, problemas del sistema nervioso central y del tubo digestivo, y hay que dar el tratamiento etiológico si encontramos la etiología,
o el tratamiento sintomático con aniodrenaje y evitar las complicaciones que son, pues, la amenaza de parto pretérmino, la ruptura de membranas y el desprendimiento prematuro. Ahora vamos al otro lado, el oligoamnios. Se define arbitrariamente cuando el volumen de líquido amniótico es menor de 500. Por Manning, el oligohidramnios como la ausencia de un bolsón de líquido amniótico de menor de 2 centímetros de diámetro mayor. ¿Se acuerdan del bolsón o del CBM? Entonces, el oligohidramnios, si aparece en el primer trimestre o la primera mitad del segundo trimestre, estará más frecuentemente asociado a causas genéticas e infecciosas que afectan la producción de líquido amniótico. Entonces, cuando es temprano, más que nada genético o infección. La segunda mitad del segundo trimestre o del tercer trimestre, cuando es tardío, está más asociado a trastornos de integridad de las membranas, calidad de la circulación placentaria, también causas infecciosas, que a factores genéticos. Entonces, cuando es más del segundo trimestre o el tercer trimestre, es más por el funcionamiento de la placenta. Hay una insuficiencia placentaria. Hay algo que está pasando entre las membranas y las vellosidades o los cotiledones de la placenta, y esta fusión de ellas y el cambio que hay, el recambio entre lo materno y lo fetal está siendo alterado. Entonces, el oligohidramnios o H asociado a una serie de eventos adversos preparto, durante el parto y en la etapa perinatal. ¿Un mayor riesgo de qué tenemos entonces? No reactividad para las pruebas sin estrés. O sea, el bebé no se puede mover, entonces va a decir no reactivo el monitoreo fetal. Mayor riesgo de inducciones de trabajo espontáneo porque no va a contraerse. Entonces vamos a decir trabajo de parto disfuncional, no se contrae, hay que poner algo. Estados fetales no tranquilizadores cuando hacemos un monitoreo fetal, o sea que puede estar el bebé en un estrés. Trabajo de parto prolongado, líquido amniótico teñido de meconio, porque al tiempo de que este bebé por el líquido disminuido no pueda moverse bien, no oxigena bien, va a producir meconio por hipoxia. Aumento de la incidencia de cesáreas, mayor admisión a UCI neonatal, bajo índice de Apgar, que es el índice cuando nace el bebito y se valora su estado, y aumento de las muertes neonatales, el oligohidramnios. Clasificación, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, el menos frecuente, de 13 a 27 semanas, se asocia, ¿qué hemos dicho? En la primera mitad del embarazo hasta el segundo, malformaciones congénitas. El origen es fetal, ¿no? Fetal, genético. Y en el segundo, es el más frecuente, la edad gestacional, tercer trimestre, se asocia más a restricción del crecimiento intraútero, puede ser por enfermedades tales como preeclampsia, enfermedades como restricción por anemia, también restricción del crecimiento intraútero, por desnutrición materna. Y el embarazo prolongado, que hace que ya esa placenta y esas membranas no sean suficientes para la gestación y se produce una insuficiencia placentaria. Entonces, la etiopatogenia tiene que ver con factores maternos, fetales, ovulares, idiopáticas, igual que el polidrámios. En las fetales, sufrimiento fetal crónico. ¿Por qué? Por una restricción del crecimiento intraútero. Un bebé va creciendo y no pasa el percentil 10. Por debajo del percentil 10, entonces hay una restricción del crecimiento intraútero. En los embarazos prolongados, en anomalías congénitas, ese otro factor de los fetales, agenesia o displasia renal. Entonces acá está alterado la parte de la mayor producción de líquido amniótico. Hemos dicho que de 18 a 20 semanas el riñón es el que nos da todo el volumen de líquido amniótico. Si hay una alteración de este riñón, entonces no se va a producir el líquido. Entonces no va a haber líquido amniótico, va a disminuir. Riñones poliquísticos, obstrucción uretropélvica. Y las cromosomopatías, las trisomías, el síndrome de Turner. En maternas,
Insuficiencia útero-placentaria. ¿Por qué nos puede dar esta insuficiencia útero-placentaria? Por hipertensión inducida al embarazo, hipertensión arterial, anticuerpos antifosfolipídicos, enfermedad del colágeno, las enfermedades reumatológicas, hipovolemia, la anemia severa, también por drogas, inhibidoras de las prostaglandinas, indometacina y ibuprofeno, que se usan para tratamientos del polidramio. Diagnóstico. Clínico. La altura uterina aquí, menor que la que corresponde a la edad gestacional. Palpación fácil de las partes fetales, porque casi no hay líquidos, puedo palpar todo. Buena ocultación de los latidos, si está. Y contracciones y movimientos fetales dolorosos. Y el otro, esa es la clínica. Y la otra parte importantísima para estos eventos polidráneos y oligohidráneos, la ecografía. Oligoamnios aislado a término. Las evidencias recientemente acumuladas sugieren que en presencia de un feto de tamaño adecuado para su edad gestacional, con bienestar fetal demostrado con el Doppler umbilical y en ausencia de enfermedad materna, el oligohidráneos no se asocia con un aumento de la incidencia de mala ovulación perinatal. Entonces, si nosotros tenemos un oligohidráneos y tiene una alteración del Doppler, y tiene una patología materna como preeclampsia, ahí sí vamos a tener mala evolución perinatal. Pero si no es así, se correlaciona con buena evolución del feto y de la mamá. La inducción del parto a término, por ese motivo, debe ser reconsiderada, porque si yo tengo un bebé en buenas condiciones, solo que ha bajado un poco su líquido, pero no está asociada a una preeclampsia severa, entonces yo voy a poder decir, esta gestación podemos intentar el parto y que sea por inducción, porque el trabajo de parto es un trabajo que dura horas. Pero si esta evolución del crecimiento fetal con un oligohidráneos y que tenga una complicación obstétrica, la madre no va a poder darse un chance de parto vaginal y vamos a tener que terminar el embarazo de ese oligohidráneos con un bebé que está afectado por una patología materna, la vamos a tener que terminar de inmediato mediante una cesárea. ¿De qué complicaciones anteparto e intraparto hay? Anteparto, hipoplasia pulmonar. No se va a desarrollar el pulmón bien porque no hay líquido. Deformaciones ortopédicas. Facie de Potter, que es así todo pegadito, toda larga su carita, de lo que no hay líquido. Retardo de crecimiento intraútero o restricción, que debemos decirle nosotros mejor. El término es restricción de crecimiento intraútero. Algo está haciendo que se restringe ese crecimiento y eso es el poco pasaje de oxígeno de la placenta y la alteración de todo el mecanismo del ecosistema fetal, ¿se acuerdan? Porque no hay líquido. El intraparto, hipoxia y la compresión del cordón. Y la compresión del cordón que nos va a dar más hipoxia. Entonces, el oligohidráneos, las causas y la edad gestacional. Tenemos que encontrar la causa y a qué edad gestación está. Está en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y vamos a nosotros poder saber, ¿es genético o es parte de las alteraciones de la placenta y de las membranas ovulares? Primero o segundo trimestre, valorar el cariotipo fetal y valorar que sea algo de malformación fetal. Y si es del tercer trimestre, extracción fetal cuando exista la madurez pulmonar, manejo conservador si el ILA está en 5, no tomar medidas agresivas hasta que exista un ILA menor de 2 y si hay deterioro del perfil biofísico, o sea, de la valoración fetal. Entonces, en el primero o segundo trimestre, valorar el cariotipo y malformaciones. Y cuando está en el tercer trimestre, averiguar todo sobre la suficiencia placentaria. ¿Qué está pasando? Si este líquido es demasiado bajo, si la paciente tiene preeclampsia, si la paciente tiene alguna alteración que haga que nosotros terminemos rápido el embarazo. Tratamiento. La conducta cambia de acuerdo al momento de la edad gestacional, ¿verdad? Siempre tenemos que tener la madurez pulmonar ideal. Ideal es llegar a la madurez pulmonar, que son las 32, 34 semanas, para poder sacar al bebé. Y la causa obstétrica, porque a veces por la causa obstétrica ya no se puede dejar al bebé allí, si las condiciones son malas, ¿no? Y las propuestas terapéuticas podemos, si no tiene líquido,
y el bebé no se encuentra en un distrés fetal severo, podemos ponerle líquido para que este bebé esté mejor. Esa es la agnoinfusión, también se hace en medicina fetal. Y dar mucha hidratación a la madre y que descanse, que haga reposo y darle mucha hidratación. Entonces, la ecografía seriada para determinar el lila y monitorear el crecimiento fetal es fundamental. Las pruebas sin estrés o el perfil biofísico, fundamental para su seguimiento y diagnóstico. La ecografía se debe hacer al menos una cada 4 semanas o cada 2 semanas si el crecimiento es restringido. Si nosotros tenemos una sospecha de restricción de crecimiento intraútero, ¿cuándo vamos a hacer la próxima ecografía? Cada 2 semanas, para poder monitorear ese crecimiento. El lila debe medirse al menos una vez por semana y de estar control y control. Y la mayoría de los expertos recomiendan la monitorización fetal con la prueba sin estrés o el perfil biofísico al menos una vez a la semana y el parto entre las 36 y 37 si el oligohidramnios es aislado y no complicado. Si se agrega preeclampsia, ya hemos repetido desde el inicio, es un evento obstétrico el peor que hay en cuanto a los eventos obstétricos, porque la preeclampsia puede avanzar muy rápido a severa, problemas maternos, ruptura hepática, CID. Entonces se debe terminar el embarazo cuando se llega a la madurez pulmonar. ¿Cuándo hemos dicho que un bebé tiene más o menos madurez pulmonar? Entre las 32 y 34 semanas. Muy bien, eso es lo que yo quería contarles el día de hoy. Fundamental, fijar que el líquido amniótico tiene funciones importantísimas para conservar todo el ecosistema fetal que permite a un bebé el crecimiento normal hasta los 9 meses. ¿Sí? Cuando el líquido amniótico se altera y disminuye, hay problemas para el bebé y para la mamá. Especialmente para el bebé, el oligohidramnios produce deformaciones fetales, produce insuficiencia, o sea, no hay suficiente oxígeno, hipoxia fetal y puede hasta tener muerte fetal. Entonces, clásicamente el feto en un oligohidramnios, cuando es el primer trimestre o en la primera mitad del embarazo, hay que considerar factores genéticos, que haya problemas en el riñón del bebé. Después del segundo parte del embarazo, del segundo y tercer trimestre, considerar problemas de insuficiencia placentaria, insuficiencia de las membranas ovulares, entonces la hipoxia, ¿no? La hipoxia. En cuanto al polihidramnios, hay que valorar siempre la diabetes y problemas del tracto digestivo. Muy bien, eso es lo que les quería hablar esta mañana. ¿Me escucha? Sí, doctora, no sé si A ver, alguno de mis ¿alguna compañeros pregunta? tenga preguntas. Doctora, buenos días. ¿Se me puede escuchar? ¿Quién me habla? Sí, sí te Soy, escucho. doctora, una consulta. En el polihidramnios mencionó ¿Quién me que habla? soy Joseph Yataku. Joseph Yata. Ok, doctora. En el polihidramnios mencionó que una de las causas maternas era diabetes. Mi pregunta era si es que había más asociación con diabetes mellitus tipo 2 preconcepcional o con diabetes gestacional, o si es que no hay diferencia entre ellos. Más hay con la diabetes mellitus antes de la gestación, la que no es gestacional. O sea, la diabética que embaraza tiene más problemas con el líquido amniótico que la que se agrega diabetes en el embarazo. Ahora, las dos tienen importancia, por supuesto. Una mujer diabética que embaraza hay que cuidarla como oro. Y lo otro es que una embarazada no debería llegar a una prediabetes. O sea, los factores de riesgo para una paciente que hace diabetes gestacional es
el aumento de peso, ¿no? El aumento de peso, que no estamos controlando bien su dieta, qué es lo que come, el ejercicio, si tiene antecedentes. Entonces eso no hemos regulado y se da la diabetes gestacional. Más problemas de polidramnios tiene la paciente que es diabética y que embaraza. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. ¿Cómo se llamaba? Porque tengo que pasar una listita, les cuento. A ver. Gracias, doctora. ¿Cómo te llamas, hijito? Joseph Yataco. Yataco. ¿De qué profesor eres? ¿Quién es tu tutor? ¿De Videoforum o de seminarios? Sí, de seminarios. De seminarios es el doctor Mendoza. Ya, muy bien. ¿De qué sede? El doctor Mendoza es del Sergio Bernales. Ya. Te felicito. Muy bien. Y Francesca Lucía Calderón Luna. A ver. ¿Está? Miranda Friné, Priscila. Presente, doctora. Hola, Friné, Priscila. ¿Cómo te dicen? Priné. Friné. A ver, Friné. ¿Alguna pregunta? No, Yo tengo pero una todo pregunta. claro. ¿Cuáles son las ecografías importantes para valorar la condición del líquido amniótico? Sobre todo en el primer trimestre mencionó, que era lo más importante. ¿En qué edades? ¿Te acuerdas las edades? Entre las 11 y 14 semanas. Perfecto, Friné. Muy bien, Friné. Eso es importante. ¿Y qué dice Ana Sofía Patricia García sobre Villa? ¿Está? ¿No está? Por ahí debe estar, ¿verdad? No me fallen, ¿ah? No se vaya. A ver, Gargi Nicola Acevedo. ¿Tampoco? Hernán Madera. Ever Castillo. ¿Hoy está tomando lista? Sí, doctora, presente. Hernán Madera, muy bien. Sí. Hernán, ¿cómo se mide el lila? ¿Te acuerdas? ¿O qué es el lila? No me acuerdo cómo. ILA, la sigla. ¿Qué significa ILA? A ver, Hernán. ILA. ILA es el índice de líquido amniótico, Hernán. Índice de líquido amniótico. Hernán, ¿me estás escuchando? Sí, doctora. Ya. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide el ILA? Se toma la medida de... A ver, Hernán, le hemos dicho el dibujito de la barriguita. La barriguita se divide ¿en qué? Los 4 cuadrantes. Perfecto, se divide en 4 cuadrantes y en cada cuadrante se busca un pozo donde, en forma vertical, donde no haya partes fetales ni cordón y yo después hago el promedio de los 4 cuadrantes. No te olvides, ¿ya? Ese es el índice del líquido amniótico. ILA. Muy bien. ¿Qué dice Claudia Flores? ¿Claudia Flores? ¿No está? Y a ver, mi gente, Melanie Acurio. Ay, no me dejen mal. Segerbol. ¿Tampoco? Chicos, Doctora, buenos días, me llamo ¿Ustedes? Acevedo. Es que mi audio está un poco...
Ah, ya. Muy bien. Acevedo, ¿te acuerdas cuánto mide el lila? Acevedo o Seferbol. ¿Dónde están? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está cómo se llama? Melgarejo. Ospina. Presente, doctora. Ay, ahí está mi Araceli. Araceli, ¿cuánto mide Lila? El lila mide... El volumen del líquido amniótico es variable. El índice de líquido amniótico. El índice de líquido amniótico. Bueno, acá tengo que el volumen va desde 30 cerca de los 30 milímetros a las 10 semanas. Pero Claro, pero hemos dicho cómo se mide con el índice de líquido amniótico de Fela. Tiene unas medidas, ¿no? sí. Ay, estoy... en la columna vertical máxima, en un anidramios es menor a 1 centímetro, oligodramios severo es menor de 2 centímetros, el normal es de 2 a 8 centímetros, un polidremos leve es de 8 a 12 centímetros y un polidremos moderado es de 12 a 15 centímetros. Ya, ese es la columna vertical máxima, ¿no? Ujú. De 2 a 8. ¿Y el índice de líquido amniótico? ¿También es de 2 a 8? Es de 8 a 18 centímetros. Claro, hasta 20 dicen algunas nomenclaturas. Muy bien, muy bien. Y Cedro me falló, no está. Muy bien, muchas gracias. Y oye, a ver, mi gente, no está mi gente. Doctora, ¿me llamó? ¿Quién es? Ahí está, Jimena. Sí, soy yo. Ahí está, Jimena. Pues yo te estaba extrañando, Jimena. ¿Y de Velouz? ¿De Velouz es? ¿De Beliú? ¿De Beliú? ¿También está? ¿André? ¿André Sebastián? Sí, doctora, buenos días. Ah, sí, están ahí. Muy bien. Muy bien. No, el que me ha fallado es, creo, no, nadie me ha fallado. Ya. Siempre hay que tomar listita para que estén presentes. No se olviden de esta clasecita. Hay que concentrarse en los puntos fuertes.